Tenemos también la servidumbre legal de paso. Ya comentamos la servidumbre de desagüe, la servidumbre de acueducto. Y esta tercera servidumbre la encontramos en el artículo 1095 que dice: el propietario de una finca o heredad enclavada o encerrada, entre otras ajenas, sin salida a la vía pública, tiene derecho de exigir paso para el aprovechamiento de aquella por las heredades vecinas, sin que sus respectivos dueños puedan reclamarle otra cosa que una indemnización equivalente al perjuicio que les ocasiona este gravamen. Cuando un terreno se encuentra encerrado por otros terrenos, por otros inmuebles, y ese terreno no tiene salida, no tiene una salida o un acceso a la vía pública, el predio, el inmueble, el terreno que esté más cerca de la vía pública tiene la obligación de permitirle un espacio para que pueda salir. La servidumbre legal de paso consiste en que el predio que se encuentre más cerca de la vía pública es el que ayudará a ese terreno o a ese predio que se encuentra encerrado y que no tiene acceso o no tiene una salida. Le va a permitir este camino, le va a permitir este espacio para que él pueda tener un acceso de entrada y salida a la vía pública. Y el tamaño de este acceso o de este camino que le va a dar será aquel que sea necesario o que cubra la necesidad del predio que lo necesite. El artículo 1101 dice que en las servidumbres de paso el ancho de este será el que baste a las necesidades del predio dominante a juicio del juez. Es decir, tampoco puede exagerar en decirle: no, pues lo quiero un paso de ancho de 10 metros. Si él ocupa con un ancho de 5 metros es suficiente para sus necesidades, o de 4 metros, ese es el espacio que le va a dar el predio sirviente. Además, tiene que ser el inmueble o el terreno vecino que esté más cerca a la vía pública. Porque también, como recordarán, tenemos que hacerlo lo menos costoso, lo menos oneroso que salga, para lo menos que podamos afectar al predio que nos va a hacer el favor, al predio sirviente. Hay otras servidumbres de paso que lo vemos en el artículo 1103. Dice: el dueño de un predio rústico tiene derecho, mediante la indemnización correspondiente, de exigir que se le permita el paso de sus ganados por los predios vecinos para conducirlos a un abrevadero de que pueda disponer. Esta servidumbre es para permitirle al dueño de un predio que tiene ganado que pueda cruzar por los predios vecinos hasta llegar a un abrevadero, a un lugar donde pueda tomar agua el ganado. Es exactamente lo mismo, va a ser el camino más corto para llegar a este abrevadero. Tiene que ser el camino más corto y menos costoso, que afecte lo menos posible al predio que va a dar el servicio, o va a hacer el favor, o va a brindar la ayuda. Entonces, este sería otro tipo de servidumbre de paso: permitir el acceso de animales para que vayan a beber agua. El 1104 nos habla de otro tipo de servidumbre de paso, que dice: ¿cuál es este tipo de servidumbre? Cuando alguien tiene un árbol y sus árboles, los brazos de sus árboles caen al predio vecino, y los frutos están del otro lado, están del lado del predio vecino, el predio vecino
tiene la obligación de permitir el acceso a esta persona para que pueda recolectar los frutos. A veces es una pregunta que nos hacemos, ¿a quién pertenecen los frutos? ¿Si al dueño del árbol o donde están las ramas o los brazos del árbol que tienen el fruto? Y la respuesta es al dueño del árbol. Al dueño del árbol pertenecen los frutos, aun cuando estén cayendo, estén del lado del vecino. Entonces, la servidumbre de paso es, ok, permíteme pasar para recolectar mis frutos. También la costumbre es que por lo regular, cuando el árbol, los brazos del árbol caen al predio del vecino, pues se entiende que por costumbre que el predio del vecino donde caen los árboles los puede tomarlos y eso no está mal visto por el dueño del árbol. Regularmente así es, pero la ley así lo señala, que el dueño sigue siendo el dueño del árbol, el dueño de los frutos, y está obligado a permitir el acceso. Pero vamos a ver algo interesante, el artículo 1104 que dice, el propietario del árbol o arbusto contiguo al predio de otro tiene derecho de exigir de éste que le permita hacer la recolección de los frutos que no se pueden recoger de su lado, siempre que no se haya usado o no se use del derecho que conceden los artículos 845 y 846. Pero el dueño del árbol o arbusto es responsable de cualquier daño que cause con motivo de la recolección. Eso es por sentido común. Siempre que utilizamos un derecho, pues tampoco podemos afectar a la otra persona, porque si la afectamos, pues ya estaríamos, ya tendríamos que indemnizar o tendríamos que cubrir cualquier daño que ocasionemos. Eso es evidente. Pero lo interesante es que el artículo 845 y 846 señalan que el dueño del predio donde caen los brazos del árbol puede, si él lo quiere, hacer que se corten esos brazos. Tampoco él está obligado a permitir que caigan los brazos del árbol a su predio. Si él no los desea tener, él puede exigir que se corten. Pero si no lo hace, aquí como les digo, pues tiene la obligación de permitir el acceso para que puedan recolectar los frutos. También el artículo 1105 nos habla de otro tipo de servidumbre de paso. Y eso también es muy, muy común. Cuando alguien está construyendo y le dice al vecino, oye, ¿me permites pasar para enjarrar la pared? Entrar a tu predio porque es más fácil que lo pueda enjarrar. Es más necesario que pueda pasar para enjarrar la pared que está de tu lado. Jóvenes, pues aquí es una obligación que tiene el predio vecino, el inmueble vecino, a permitir el acceso para cuando se estén haciendo mejoras, construcciones, el acceso para que puedan hacer las reparaciones de su predio. Y esto lo vemos, como les dije, en el artículo 1105. Si fuera indispensable para construir o reparar algún edificio, pasar materiales por predio ajeno o colocar en él andamios u otros objetos para la obra, el dueño de ese predio estará obligado a consentirlo, recibiendo la indemnización correspondiente al perjuicio que se le rogue. También, desde luego, que tienen que dejar las cosas como estaban, limpiar, si ensuciaron o mancharon o dañaron algo, tienen que repararlo, tienen que limpiarlo. Pero sí está obligado el dueño del predio sirviente a ayudar al predio que es donde está haciendo las construcciones o las mejoras para que puedan trabajar de su lado. Así lo señala la ley. Y por último, está otra servidumbre que es cuando se ponen los postes de luz o de energía eléctrica
que son necesarios para transportar los cables, para colocar los cables y transportar la energía. También dice la ley que está obligado a permitir que se construyan estos postes necesarios para dar el servicio de luz o de telefonía. El artículo 1106 lo señala. Cuando para establecer comunicaciones telefónicas particulares entre dos o más fincas o para conducir energía eléctrica a una finca, sea necesario colocar postes y tender alambres en terrenos de una finca ajena, el dueño de esta tiene obligación de permitirlo mediante la indemnización correspondiente. Esta servidumbre trae consigo el derecho de tránsito de las personas y el de conducción de los materiales necesarios para la construcción y vigilancia de la línea. Entonces, cuando se tienen que colocar postes o alguna torre necesario para estos servicios, el dueño del predio donde se van a colocar está obligado a permitirlo. Claro que también tiene el derecho de recibir la indemnización o el pago por el terreno que se va a ocupar. Así lo señala este artículo. Y por último, y de una manera breve, les puedo decir que tenemos las servidumbres voluntarias. Las servidumbres, ya vimos las servidumbres legales, que la ley lo exige, así lo establece, así lo impone. En qué casos, aunque el predio sirviente no quiera, está obligado a ayudar al otro predio, que se llama predio dominante. Y tenemos las servidumbres voluntarias. Las servidumbres voluntarias son aquellas, como su nombre lo dice, por voluntad, porque así lo establecen las partes. Si un predio y otro predio se ponen de acuerdo para una servidumbre, para algo para ayudar a otro predio, por el pago de un precio, pues lo pueden establecer. Si la ley no establece o no lo exige, pero ellos quieren hacer una servidumbre en particular, lo pueden hacer. Lo pueden hacer, así lo señala el artículo 1107. El propietario de una finca o heredad puede establecer en ella cuantas servidumbres tenga por conveniente y en el modo y forma que mejor le parezca, siempre que no contravenga las leyes ni perjudique derechos de terceros. Entonces, se pueden establecer por común acuerdo entre las partes alguna servidumbre que no sea una servidumbre legal porque no lo exige la ley, pero ellos quieren hacerlo, lo pueden hacer. Bueno, aquí terminaríamos el tema de las servidumbres. Cualquier cosa, estoy a las órdenes. Gracias.